En última instancia, el estudio de Machiavelli nos obliga a reflexionar sobre las complejidades del poder y la moralidad en la vida política. Sus ideas continúan desafiando nuestras suposiciones y prejuicios, recordándonos que la política es un arte difícil y muchas veces contradictorio. En un mundo donde el poder a menudo se ejerce de manera brutal y despiadada, las lecciones de Machiavelli siguen siendo tan relevantes como siempre, recordándonos la importancia de la prudencia, la astucia y la sabiduría en el gobierno de los asuntos humanos. A pesar de que Niccolò Machiavelli vivió hace siglos, su legado sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. Sus ideas sobre el poder, la política y el liderazgo continúan resonando en la actualidad, especialmente en un mundo caracterizado por la competencia geopolítica, la incertidumbre y la lucha por el poder. Una de las áreas donde la influencia de Machiavelli es más evidente es en la teoría de las relaciones internacionales. Los realistas, una corriente de pensamiento en este campo, han adoptado muchas de las ideas de Machiavelli sobre la naturaleza del poder y la importancia de la seguridad nacional. Según los realistas, los estados deben priorizar sus propios intereses y utilizar cualquier medio necesario para proteger y promover esos intereses en el escenario internacional, una perspectiva que refleja la pragmática visión de Machiavelli sobre el ejercicio del poder. Además, las enseñanzas de Machiavelli son relevantes para el análisis de la política contemporánea. En un mundo cada vez más polarizado y fragmentado, las lecciones de Machiavelli sobre la necesidad de la estabilidad política y la astucia estratégica siguen siendo pertinentes. Los líderes políticos y los formuladores de políticas pueden aprender mucho de las ideas de Machiavelli sobre cómo navegar en un entorno político complejo y dinámico. A lo largo de los siglos, las ideas de Machiavelli han sido reinterpretadas y adaptadas para reflejar los contextos políticos y culturales cambiantes. En el siglo XX, por ejemplo, figuras como Max Weber y Carl Schmitt revisaron y desarrollaron las ideas de Machiavelli en el contexto del ascenso del Estado moderno y la política de masas. En el ámbito literario y cultural, el nombre de Machiavelli ha sido invocado en una variedad de contextos para representar la astucia y la manipulación. Personajes como Frank Underwood en la serie de televisión House of Cards son a menudo comparados con el príncipe maquiavélico debido a su comportamiento manipulador y sin escrúpulos. Estas reinterpretaciones populares ilustran la continua relevancia de las ideas de Machiavelli en la cultura contemporánea. A pesar de la persistente influencia de Machiavelli, también es importante reconocer los desafíos y las limitaciones de su pensamiento. Algunos críticos han argumentado que la visión de Machiavelli sobre la política es demasiado pesimista y cínica, ignorando la posibilidad de un liderazgo ético y moral. Además, la aplicación de sus ideas en el mundo moderno plantea preguntas sobre la legitimidad y la moralidad del ejercicio del poder en el siglo XXI. Además, la interpretación del príncipe como un manual para la tiranía puede ser simplista y reduccionista. Machiavelli estaba más interesado en describir la realidad política que en prescribir una ética específica, y su trabajo debe ser entendido en el contexto de las complejidades y ambigüedades del ejercicio del poder. En última instancia, Niccolò Machiavelli sigue siendo una figura fascinante y controvertida en la historia del pensamiento político y filosófico. A través de su obra, desafió las convenciones morales y éticas de su época, ofreciendo una visión realista y pragmática del poder y la política. Aunque su legado ha sido objeto de debate y controversia, su influencia perdura hasta el día de hoy, recordándonos la complejidad y la ambigüedad de la política humana. En un mundo donde el poder a menudo se ejerce de manera brutal y despiadada, las lecciones de Machiavelli siguen siendo tan relevantes como siempre, recordándonos la importancia de la prudencia, la astucia y la sabiduría en el gobierno de los asuntos humanos. A través de su trabajo, Machiavelli nos desafía a reflexionar sobre las complejidades del poder y la moralidad en la vida política, recordándonos que la política es un arte difícil y muchas veces contradictorio. Su legado perdurará como un recordatorio de la complejidad y la ambigüedad de la naturaleza humana y la búsqueda del poder. En última instancia, el estudio de Machiavelli nos obliga a reflexionar sobre las complejidades del poder y la moralidad en la vida política. Sus ideas continúan desafiando nuestras suposiciones y prejuicios, recordándonos que la política es un arte difícil y muchas veces contradictorio. En un mundo donde el poder a menudo se ejerce de manera brutal y despiadada, las lecciones de Machiavelli siguen siendo tan relevantes como siempre, recordándonos la importancia de la prudencia,
la astucia y la sabiduría en el gobierno de los asuntos humanos. A pesar de que Niccolò Machiavelli vivió hace siglos, su legado sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. Sus ideas sobre el poder, la política y el liderazgo continúan resonando en la actualidad, especialmente en un mundo caracterizado por la competencia geopolítica, la incertidumbre y la lucha por el poder. Una de las áreas donde la influencia de Machiavelli es más evidente es en la teoría de las relaciones internacionales. Los realistas, una corriente de pensamiento en este campo, han adoptado muchas de las ideas de Machiavelli sobre la naturaleza del poder y la importancia de la seguridad nacional. Según los realistas, los estados deben priorizar sus propios intereses y utilizar cualquier medio necesario para proteger y promover esos intereses en el escenario internacional, una perspectiva que refleja la pragmática visión de Machiavelli sobre el ejercicio del poder. Además, las enseñanzas de Machiavelli son relevantes para el análisis de la política contemporánea. En un mundo cada vez más polarizado y fragmentado, las lecciones de Machiavelli sobre la necesidad de la estabilidad política y la astucia estratégica siguen siendo pertinentes. Los líderes políticos y los formuladores de políticas pueden aprender mucho de las ideas de Machiavelli sobre cómo navegar en un entorno político complejo y dinámico. A lo largo de los siglos, las ideas de Machiavelli han sido reinterpretadas y adaptadas para reflejar los contextos políticos y culturales cambiantes. En el siglo XX, por ejemplo, figuras como Max Weber y Carl Schmitt revisaron y desarrollaron las ideas de Machiavelli en el contexto del ascenso del Estado moderno y la política de masas. En el ámbito literario y cultural, el nombre de Machiavelli ha sido invocado en una variedad de contextos para representar la astucia y la manipulación. Personajes como Frank Underwood en la serie de televisión House of Cards son a menudo comparados con el príncipe maquiavélico debido a su comportamiento manipulador y sin escrúpulos. Estas reinterpretaciones populares ilustran la continua relevancia de las ideas de Machiavelli en la cultura contemporánea. A pesar de la persistente influencia de Machiavelli, también es importante reconocer los desafíos y las limitaciones de su pensamiento. Algunos críticos han argumentado que la visión de Machiavelli sobre la política es demasiado pesimista y cínica, ignorando la posibilidad de un liderazgo ético y moral. Además, la aplicación de sus ideas en el mundo moderno plantea preguntas sobre la legitimidad y la moralidad del ejercicio del poder en el siglo XXI. Además, la interpretación del príncipe como un manual para la tiranía puede ser simplista y reduccionista. Machiavelli estaba más interesado en describir la realidad política que en prescribir una ética específica, y su trabajo debe ser entendido en el contexto de las complejidades y ambigüedades del ejercicio del poder. En última instancia, Niccolò Machiavelli sigue siendo una figura fascinante y controvertida en la historia del pensamiento político y filosófico. A través de su obra, desafió las convenciones morales y éticas de su época, ofreciendo una visión realista y pragmática del poder y la política. Aunque su legado ha sido objeto de debate y controversia, su influencia perdura hasta el día de hoy, recordándonos la complejidad y la ambigüedad de la política humana. En un mundo donde el poder a menudo se ejerce de manera brutal y despiadada, las lecciones de Machiavelli siguen siendo tan relevantes como siempre, recordándonos la importancia de la prudencia, la astucia y la sabiduría en el gobierno de los asuntos humanos. A través de su trabajo, Machiavelli nos desafía a reflexionar sobre las complejidades del poder y la moralidad en la vida política, recordándonos que la política es un arte difícil y muchas veces contradictorio. Su legado perdurará como un recordatorio de la complejidad y la ambigüedad de la naturaleza humana y la búsqueda del poder. Niccolò Machiavelli, un hombre cuyo nombre ha llegado a representar un enfoque pragmático y realista de la política, nació en Florencia, Italia, en 1469. Su obra más célebre, El Príncipe, escrita en 1513, ha dejado una marca indeleble en el pensamiento político y filosófico occidental. A través de su escritura y su trabajo como diplomático, Machiavelli ofreció una visión del mundo política que desafió las convenciones morales y éticas de su época. En este ensayo, exploraremos la vida, las ideas y el legado de Niccolò Machiavelli, examinando su influencia en la política y la filosofía hasta la actualidad. Para comprender completamente las ideas y la influencia de Machiavelli, es crucial considerar el contexto histórico en el que vivió. Nacido durante el Renacimiento italiano, Machiavelli fue testigo de un periodo de gran agitación política y cultural.
Italia estaba dividida en ciudades-estado rivales, cada una luchando por poder e influencia. Este ambiente tumultuoso influyó profundamente en las ideas de Machiavelli sobre el poder y la política. Machiavelli pasó gran parte de su vida en el servicio del gobierno de Florencia. Después de ser nombrado canciller en 1498, desempeñó una variedad de roles diplomáticos y administrativos. Sin embargo, en 1512, los Medici, una familia noble que había sido desterrada previamente, regresaron al poder en Florencia y Machiavelli fue destituido de su cargo y enviado al exilio. Fue durante este periodo de exilio que Machiavelli escribió muchas de sus obras más importantes, incluyendo El Príncipe. El Príncipe es indudablemente la obra más famosa de Machiavelli y ha generado innumerables debates y controversias desde su publicación. En este tratado, Machiavelli ofrece consejos prácticos para gobernar y mantener el poder. Contrario a las ideas morales y éticas tradicionales, Machiavelli sostiene que un príncipe debe estar dispuesto a usar cualquier medio necesario para asegurar su dominio y estabilidad. Una de las ideas más controvertidas presentadas en El Príncipe es la noción de que el fin justifica los medios. Machiavelli argumenta que un gobernante debe ser astuto y flexible, dispuesto a recurrir a la manipulación y la violencia si es necesario para alcanzar sus objetivos. Esta perspectiva ha llevado a que el nombre de Machiavelli sea sinónimo de engaño y crueldad en la política. Sin embargo, es importante reconocer que El Príncipe no es simplemente un manual para la tiranía. Machiavelli también aborda temas como la virtud, la fortuna y la necesidad, argumentando que un príncipe debe equilibrar estas fuerzas para mantener el poder de manera efectiva. Además, Machiavelli sugiere que el buen gobierno no solo depende de la astucia y la fuerza, sino también del apoyo del pueblo. Aunque El Príncipe es la obra más conocida de Machiavelli, su legado va mucho más allá de este tratado. Escribió una serie de otras obras, incluyendo discursos sobre la primera década de Tito Livio y La Mandrágora, una comedia satírica. En estas obras, Machiavelli explora una variedad de temas, desde la historia hasta la moralidad y la religión, ofreciendo perspectivas únicas y provocativas sobre la condición humana. La influencia de Machiavelli ha perdurado a lo largo de los siglos, extendiéndose mucho más allá de la política. Sus ideas han sido objeto de estudio y debate en una amplia gama de disciplinas, incluyendo la filosofía, la psicología y la literatura. Figuras tan diversas como Thomas Hobbes, Max Weber y Jean-Jacques Rousseau han sido influenciadas por el pensamiento de Machiavelli, adaptando y reinterpretando sus ideas para su propio tiempo y contexto. Aunque la obra de Machiavelli ha sido ampliamente estudiada y admirada, también ha generado críticas y controversias significativas. Muchos críticos han condenado sus ideas como inmorales y cínicas, argumentando que fomentan la tiranía y la opresión. Otros han cuestionado la interpretación convencional del Príncipe, sugiriendo que Machiavelli estaba más interesado en describir la realidad política que en prescribir una ética específica. Además, algunos académicos han argumentado que la reputación de Machiavelli como un defensor del realismo político ha sido exagerada. Señalan que muchas de las ideas presentadas en El Príncipe son en realidad consistentes con los ideales republicanos de la antigua Roma, y que Machiavelli estaba más preocupado por el bienestar de su ciudad-estado que por el ejercicio arbitrario del poder. En conclusión, Niccolò Machiavelli fue un pensador visionario cuyo trabajo ha dejado una marca indeleble en la política y la filosofía occidental. A través de obras como El Príncipe, desafió las convenciones morales y éticas de su época, ofreciendo una visión realista y pragmática del ejercicio del poder. Aunque su legado ha sido objeto de debate y controversia, su influencia perdura hasta el día de hoy, recordándonos la complejidad y la ambigüedad de la política humana.